Titulares. Fiscal solicita prisión preventiva para nuevos procesados en el caso Metástasis. La fuerza pública ha identificado 37 áreas con problemas crónicos de violencia. Designan a un nuevo secretario de Inversiones Públicos-Privadas. Pleno de la Asamblea inició con el primer debate de la Ley Energética. El Centro de Inteligencia Estratégica tiene nuevo director general. Gobierno de México confirmó el rescate de los 31 migrantes sanos y salvos. Y en los deportes, Girona venció al Atlético de Madrid y nuevamente está en la pugna por el primer lugar de la tabla de posiciones en la Liga Española. Esto es Noticias Oromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Lor. Televidentes de Oromar TV, muy buenas noches. Germán Lynch Navarro fue posesionado como director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. El nuevo funcionario detalló que su plan estratégico se enfocará en 3 ejes: aumentar el abastecimiento de medicinas, bajar las deudas con proveedores y cobrar a los morosos con el IES. Bienvenidos. En horas de la mañana inició la audiencia de vinculación de 8 personas más en el caso Metástasis. Según la Fiscalía, al menos 4 de los 8 vinculados son parte de la cúpula criminal. Después de varias horas de alegatos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó que se dicte prisión preventiva contra los 8 nuevos vinculados en el caso Metástasis, con el fin de garantizar su presencia en el juicio, por lo que se solicita que se disponga su localización y captura para Daniel Salcedo, Javier Jordán y Cristian Romero. Pide que se oficie a la Interpol orden internacional de localización y captura. También pidió que el plazo de la instrucción fiscal se extienda por 30 días más, es decir, hasta mediados de abril. Recordemos que inicialmente la Fiscalía procesó a 31 personas. Con los nuevos vinculados, la lista se incrementa a 39 y son Cristian Romero, abogado de Norero; Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manabí; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria; Fernando García, cabo segundo de la Policía Nacional; Víctor Alcíbar, fiscal de Santo Domingo; Jairo Vargas, Fabián Camposano, supuesto socio de Norero; y Javier Jordán, empresario y supuesto socio de Norero. Sin embargo, la fiscal aseguró que Daniel Salcedo se encuentra fuera del país, que es mentira que está en Ecuador. Según su argumento, estaría en Panamá, pero se presentó vía telemática, al igual que Cristian Romero, a diferencia de Javier Jordán, que no estuvo presente ni representado por un abogado. El señor Salcedo se presentó en flagrancia en Guayaquil al cumplimiento semanal de sus presentaciones, de las que nunca ha fallado. Eso lo probaremos con los correspondientes certificados. Pero dentro de esta audiencia, la fiscal también reveló el nombre de la persona que quería atentar contra ella. Se trataría de Fabricio Colón Pico y aseguró que el grupo al que pertenece asesinó a Fernando Villavicencio. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En la misma línea, el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, se pronunció este 3 de enero sobre su presunta vinculación con el caso Metástasis. Entre los mensajes desencriptados se encuentran conversaciones entre Norero y Jordán que, según la Fiscalía, dejan ver el alcance de la denominada narcopolítica. La fiscal Diana Salazar identificó a Aliaga como el ruso. Sin embargo, el ex legislador, mediante su red social X, hizo un pronunciamiento donde rechaza esta acusación. Manifestó que se trata de otra de las persecuciones con pruebas fabricadas, donde no se ha presentado evidencia alguna que respalde la afirmación de la fiscal Diana Salazar. El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional las preguntas para la consulta popular que había planteado durante la campaña electoral. Está previsto que los ecuatorianos vuelvan a las urnas este año para votar por el sí o el no dentro de la consulta popular
que plantea el presidente Daniel Noboa. El mandatario ya envió a la Corte Constitucional las preguntas para su análisis, por lo que la entidad tiene un plazo de hasta 20 días para emitir un dictamen. En caso de tener observaciones, el Ejecutivo puede presentar una nueva propuesta y una vez que obtenga su aprobación, el presidente emitiría un decreto ejecutivo con el que el Consejo Nacional Electoral tendrá 60 días para poner en marcha el nuevo proceso. Hasta el momento se conoce que son 11 preguntas entregadas, con las que, en sentido general, el gobierno busca la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. También endurecer las sanciones para los culpables del crimen organizado y evaluar a los funcionarios del sistema judicial. Existe una última pregunta que es la única que no está vinculada con temas de seguridad y justicia. Noboa propone que se permita el funcionamiento de casinos, casas de apuestas o demás negocios dedicados a los juegos de azar. Sin embargo, según el documento, no existiría una pregunta que trate la generación de empleo. En caso de no existir novedades, la consulta llegaría a concretarse a finales de marzo. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Y luego de que se hicieran públicas las 11 preguntas de la consulta popular, han surgido una serie de reacciones en el legislativo e inclusive el primer mandatario también se pronunció. Postura del Ejecutivo. Tiene 3 claros objetivos. 1. Intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. 2. Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. 3. Esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Cuestionamiento de Revolución Ciudadana. Y hoy nos presenta una nueva novelería, perdóname la redundancia. La consulta popular, que es cierto que la propuso en campaña y la gente votó por eso, pero parece totalmente inoportuna. Ya leí las 11 preguntas, por ahí me faltan algunos anexos por movilizar, pero 80% es puro populismo penal, que se puede hacer a través de ley. Cuestionamiento de Revolución Ciudadana. Más bien lo que parece es una especie de levantamiento de popularidad para saber si el efecto está en condiciones de presentarse a las próximas elecciones en un año preelectoral. Y en una situación donde nos está diciendo el delegado del presidente ante el IES que tiene que optimizar talento humano porque no hay recursos, pero a la vez se podrían utilizar $60 millones en una consulta, no hay consonancia entre lo que se dice y lo que se hace. Observaciones a preguntas. Tema, por ejemplo, que me parece importante que debemos cerrar filas todos es que no se puede permitir que sigan funcionando casinos, sitios de diversión. ¿Para qué? Porque ahí se lava mucho dinero, ahí está mucha actividad ilícita. Es que en eso tenemos que nosotros cerrar, pero yo pienso que hacen falta otras preguntas importantes. Por ejemplo, el tema en reformas legales, penales, para efectos de evitar que se siga abusando del habeas corpus, de las acciones de protección, de medidas de cautelares. Y la jueza Teresa Núquez Martínez es quien estará a cargo de sustanciar ante el Pleno de la Corte Constitucional las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa. El sorteo se cumplió el martes 2 de enero de 2024, el mismo día que el Ejecutivo envió las preguntas al organismo para su revisión. Núquez es jueza constitucional desde 2019. Entró en el proceso organizado tras la destitución de los magistrados a manos del Consejo de Participación Transitorio. Antes de ser magistrada constitucional, se desempeñó como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Además, Núquez es la jueza que en marzo de 2023 revisó el pedido de juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. En temas legislativos, el Pleno de la Asamblea Nacional inició con el primer debate de la ley energética. Durante la extensa sesión, algunos asambleístas mostraron su postura a favor y en contra. Tal y como estaba previsto, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto económico urgente sobre competitividad energética. En el Ecuador se produjeron 28.864 gigavatios por hora. Y esa producción se ha visto completamente estancada hasta la actualidad. Esto quiere decir que no ha existido $1 de inversión
pública ni privada en los últimos 6 años en la producción de energía en nuestro país, menos aún en la transmisión y en la distribución de la misma. Y si esta ley no se aprueba, se prevé, de acuerdo al Plan Maestro de Electricidad, que para el 2027 seguiremos produciendo los mismos 28.864 gigavatios por hora. Además, según Centeno, esta ley no significa un paquetazo para el bolsillo de los ecuatorianos y plantea una tarifa del 0% del IVA en todos los materiales y sistema de energía solar. Esto incluye paneles reguladores de carga, baterías y cableado. Por otra parte, desde Revolución Ciudadana cuestionaron la falta de acciones de los gobiernos de turno ante la problemática energética. Existía un plan maestro de electricidad. Ese plan maestro de electricidad tenía que cumplirse conforme lo decía el anexo del Plan Maestro de Electricidad. Al 2023 ya teníamos que tener en funcionamiento Toachi-Pilatón, Sabanilla, Masardudas, entre otros. Hasta la fecha no tenemos en funcionamiento esas centrales. El Plan Maestro de Electricidad se dejó de cumplir en el 2018. ¿Por qué? Porque no vieron necesario la generación de energía eléctrica en el país. Y desde Pachacutic también cuestionaron la propuesta. Señalar que la energía eléctrica es un derecho, no una mercancía como se pretende hacer entender a la población. Y al ser un derecho, es responsabilidad del Estado dotar, controlar todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica. Sin embargo, aquí se está desviando de ese postulado constitucional. Finalmente, el proyecto de ley pasará a segundo debate con observaciones y recomendaciones de todas las bancadas. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El asambleísta Ramiro Vela presentó en gestión documental de la Asamblea Nacional el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Con esto se propone una sustitución del texto del artículo 182 que tipifica el delito de calumnia, donde la persona que por cualquier medio, plataforma digital o red social realice o publique una falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con lo que determine la ley, aunque se eximen los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón de la defensa de la causa. A su vez, se deja en consideración que no habrá lugar a responsabilidad penal si es que el autor de las calumnias se retracta voluntariamente antes de dictarse la sentencia. El director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional indicó que los hechos violentos en Durán están en una etapa de sostenimiento, asimismo que se han focalizado las acciones en 7 distritos. 50 muertes violentas se registraron solo el 1 de enero de este 2024. Esto se dijo durante un balance de las acciones ejecutadas por el bloque de seguridad conformado por policías y militares. Nosotros tuvimos aproximadamente 50 hechos violentos, 50 personas que fallecieron, en la cual en este momento se está investigando porque cada uno tiene un caso diferente, y la DINASED es la que obviamente le da la situación de que si fue muerte violenta o fue alguna otra situación. En eso podríamos decir que nosotros, ante los cortes de estadísticos que nosotros hacemos, el primero tenemos 50 muertes violentas. Además, Goyes indicó que ese mismo día se registraron varios eventos en puntos conflictivos. En Durán y en otros lugares del país, y producto de eso tuvimos varias detenciones, y como les mencionaba, de las más grandes, por ejemplo en Durán tuvimos 7 detenidos, un menor de edad, se encontraban con fusiles, se encontraban con armas, y que justamente este grupo delictivo había
había tenido un conflicto en horas anteriores y producto de esto se dieron algunos hechos de fallecimiento y de muertes violentas. Asimismo en Durán, en las horas de la tarde también, como 5 o 6 de la tarde, también se le detuvo a un vehículo con 4 delincuentes también que estaban con armas, con fusiles y que también venían de un hecho violento. La iniciativa Bloque de Seguridad se ejecuta en 3 ejes: intervención, mantenimiento y evaluación. Para aquello, la fuerza pública ha focalizado las acciones en 7 distritos. Conjuntamente se han identificado 37 áreas con problemas crónicos. En cada uno de estos distritos que estamos trabajando y obviamente 26 áreas de predicción delictiva que nosotros lo desarrollamos para poder hacer nuestros operativos coordinados que estamos haciendo con Fuerzas Armadas. Dentro de esos están en la ciudad, le voy a nombrar Esmeraldas, Manta, Quevedo, Durán, Nueva Prosperina y el Distrito Sur. Entre las zonas intervenidas están Machala y Durán, que según la policía en la primera permitió la reducción de eventos violentos, mientras que en la segunda existe una etapa de sostenimiento. Belén Mendoza, Noticias Romar. En este contexto, el bloque de seguridad del gobierno afirmó que ha logrado disminuir la tasa de muertes en los sitios intervenidos. Según los responsables de los operativos conjuntos con la Policía Nacional, se ha detenido a 120 personas vinculadas con hechos violentos. Según Fuerzas Armadas, los operativos combinados que iniciaron hace 17 días han logrado resultados. Así, según el informe brindado este miércoles en el Ministerio de Defensa, se logró detener a 120 personas, todas vinculadas a delitos violentos. Los militares sostienen que el Plan Fénix ha permitido que en Durán, que se había convertido en un lugar de alta peligrosidad, se haya registrado una disminución de la violencia. Antes de la intervención se tiene un promedio diario de 2.7 homicidios intencionales y que durante el tiempo de la intervención de los 17 días después, tuvimos un promedio de 1.8 muertes violentas. En esta ciudad se detuvo a miembros de 2 organizaciones delictivas, a quienes se les encontró pistolas y fusiles. Además, se intervino en Esmeraldas, Manta, Quevedo, Nueva Prosperina y Distrito Sur en Guayaquil. Machala también ha registrado una disminución del delito. Según los voceros militares, han reiterado que 18 distritos más de alta conflictividad serán también intervenidos en acciones conjuntas entre policías y militares. Tenemos previsto trabajar en ciertas provincias y ciertos distritos. Por obvias razones, los lugares y fechas no podemos comunicar. El patrullaje de Fuerzas Armadas también se incrementará en las carreteras, sobre todo en aquellas donde las fuerzas del mal han reportado un alto nivel de presencia. 6 personas son las procesadas por el asesinato de Agustín Intriago, por lo que la audiencia preparatoria de juicio será este 5 de enero. ¿Pero qué ha pasado durante el proceso? En la siguiente nota se lo contamos. En un tercer intento, este 5 de enero se llevará a cabo la audiencia preparatoria de juicio en contra de los 6 procesados dentro de la investigación por el asesinato del alcalde Agustín Intriago. La primera diligencia estaba prevista para el 7 de diciembre y la segunda para el 26 de ese mismo mes. Para la audiencia está previsto que la Fiscalía de Manta presente sus pruebas y acuse a los sospechosos del asesinato. Giancarlos Arias, que la tarde del 23 de julio, es decir, el mismo día del crimen, fue capturado. Jairo Carriel, Sara Cruz, Luis Espinosa, José Mateo y Ricard Vázquez. Ellos fueron considerados como los presuntos autores materiales de esta muerte que trascendió a nivel internacional. Hasta el momento, la policía y la fiscalía aún no han determinado quién planificó su ataque armado. Según la fiscal Diana Salazar, la muerte de Agustín Intriago se habría dado porque ya no contaba con la protección de Norero. Aparentemente, la estructura levantada por Norero brindaba seguridad a Intriago, pero al morir el narcotraficante, Intriago habría quedado desamparado. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que el Centro de Inteligencia Estratégica CIES tiene nuevo director general. Se trata de Michael Sensi Contugui Casa, quien fue uno de los principales financistas de la campaña del presidente Daniel Noboa. Dicho nombramiento fue dado a conocer de manera oficial por el primer mandatario tras la emisión de un decreto. Contugui reemplazará a Fausto Cobo, quien asumió ese cargo en septiembre de 2021.
Nos vamos a una pausa comercial, no sin antes invitarlos a ser parte de nuestra comunidad digital en www.oromartv.com. Ya regresamos con más noticias para ustedes. Agradecemos que nos acompañen. La crisis financiera del IES se agudiza año a año. La institución de salud nuevamente tendrá que tomar dinero de sus ahorros en el BIES para poder cumplir con sus obligaciones en 2024. 1.408 millones de dólares de los ahorros administrados por el BIES tendrá que tomar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para solventar los gastos en 2024. Y es que el Seguro Social solicitó 3.706 millones de dólares al Estado como parte de las contribuciones a salud y pensiones para financiar el presupuesto de este año. Pero como era de esperarse, el Estado no cumpliría con esa cifra y se estima que solo transferirá 2.219 millones. Esta situación que evidencia la crisis del IES implica que el BIES llegue incluso a entregar menos préstamos hipotecarios y quirografarios. Además que tendrá que recurrir a desinversiones. Estas medidas son parte del presupuesto del IES para 2024 aprobado por el Consejo Directivo del Instituto mediante la Resolución 668. En el presupuesto se advierte que al adquirir esos 1.408 millones del Fondo de Pensiones, se genera una afectación en las reservas del portafolio de inversiones del BIES, que por cierto ya pasó por algo similar en 2023, cuando se vio en la obligación de tomar más de 1.100 millones para poder pagar a tiempo las jubilaciones. El escenario de crisis en el IES es tal que incluso se correría el riesgo de atrasos en el pago a jubilados. Y es que aunque el presupuesto aprobado por el IES para 2024 es de 10.233 millones de dólares, el rubro mayor a cubrir es justamente el pago de las jubilaciones de los pensionistas, que supera los 6 millones. Mientras que los ingresos por aportes de afiliados activos y empleadores se proyectan en 3.281 millones, es decir, habrá un déficit de más de 3.000 millones de dólares. Con este crítico escenario de por medio, el IES anunció la optimización de gastos, sobre todo de la nómina, que suma cerca de 714 millones de dólares al año. Esta medida no afectará los servicios de salud y prestaciones, así lo asegura la institución en la que cada año es más evidente la crisis financiera. Tania Loor, Noticias Oromar. Mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Pablo Ceballos como el nuevo secretario de Inversiones Público-Privadas. Ceballos reemplaza en el cargo a Roberto Salas, quien renunció el 17 de noviembre de 2023. El nuevo funcionario es abogado y magíster en Derecho Administrativo. Además, tiene experiencia en el sector público, desempeñándose en roles importantes, tales como coordinador general jurídico en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, asesor de la Vicepresidencia de la República y asesor jurídico en la Secretaría General de la Administración Pública de la Presidencia. El exdirector de la comercializadora petrolera Vitol tendrá un juicio en Estados Unidos, ya que afronta cargos por sobornos en Ecuador. El mexicano Javier Aguilar, ex empleado de la mayor comercializadora de petróleo del mundo, Vitol, será juzgado esta semana en Estados Unidos. Aguilar es acusado de sobornar a funcionarios de Ecuador para obtener un contrato de 300 millones de la estatal ecuatoriana Petroecuador. La información se conoce como parte de una amplia investigación que se realiza en Estados Unidos e involucra a Nilsen Arias, ex hombre fuerte del correísmo, quien fue gerente de comercio internacional de Petroecuador y llevó adelante los contratos de ventas de largo plazo de crudo con Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Además de Arias, en la lista de involucrados se encuentran otros altos funcionarios de la empresa estatal, así como secretarios de Estado del gobierno de Rafael Correa y de empresas privadas que tenían tratos con Petroecuador e incluso de la Cancillería del país. Fiscales federales estadounidenses alegan que Javier Aguilar, quien trabajó en Houston como representante de la empresa comercializadora de energía, pagó en 2016 casi $1 millón en sobornos a Nilsen Arias y a un funcionario anónimo del Ministerio de Energía
para ayudar a una empresa estatal de Medio Oriente a ganar un contrato de 30 meses para comercializar el fuel oil del Ecuador. Sin embargo, se conoce que Arias habría recibido más de 17 millones en sobornos compartidos con funcionarios de Petroecuador. La manera en que operaban consistía en que Vitol transfería dinero a empresas fantasmas controladas por sus asociados, quienes luego enviaron los fondos a cuentas de Arias y a otro funcionario. Aguilar hizo que Vitol celebrara acuerdos falsos con las empresas fantasmas para que las transacciones parecieran legítimas. El acusado habría sido clave en prácticas parecidas en varios países de América Latina. El escándalo ha sacudido los mercados energéticos desde México hasta Brasil. Mientras tanto, el ex contralor del Estado, Carlos Pollitt, será juzgado en Estados Unidos por lavado de activos el próximo 8 de abril. Esto luego de que las mociones con las que el exfuncionario buscaba desestimar los cargos en su contra fueran rechazadas. Según indica el Departamento de Justicia norteamericano, Pollitt enfrenta 6 cargos relacionados al lavado de activos y esquema de corrupción para camuflar 11 millones de dólares obtenidos a partir de coimas entregadas en los casos Seguro Sucre y Odebrecht, por lo que se expone a una pena de hasta 100 años de cárcel. Y en otro ámbito de la información, el registro para los aspirantes a la educación superior en el país empezó el pasado 29 de diciembre de 2023. El proceso estará habilitado hasta el 10 de enero de 2024. El inicio de registro para los aspirantes para la educación superior en el país empezó el pasado 29 de diciembre de 2023. Este proceso es obligatorio para quienes deseen acceder a un cupo en la educación superior pública. El proceso estará habilitado hasta el 10 de enero, así lo indicó Ana Changuín, secretaria de la CENESID. De datos importantes de todas las personas, no solo los jóvenes, sino todas las personas que deseen ingresar a la educación superior pública. Esto incluye universidades e institutos superiores. Nos referimos a 31 universidades y escuelas politécnicas y 55 institutos superiores técnicos y tecnológicos. Changuín señaló que para el 2 de enero se habían registrado 162.000 que ya habían completado el registro nacional. De esta manera, la convocatoria ha sido ampliada en todo el país. De tal forma, se han venido realizando campañas de sociabilización a los estudiantes en el Ecuador. Hoy tenemos más de 163.000 registrados, así que es una pista interesante de cómo la convocatoria ha sido exitosa, pero los estamos esperando. No dejen pasar este paso obligatorio. Precisó que este año la CENESID asistirá en los procesos de admisión a los 55 institutos de educación superior pública, mientras que las 31 universidades y escuelas politécnicas van a realizar su proceso de admisión de forma independiente. Vamos a realizar y vamos a asistir la toma de exámenes para los 55 institutos de educación superior pública. Las 31 universidades, esta vez, todas, absolutamente todas. Para el gobierno del presidente Daniel Noboa, es prioritario potenciarlo a fin de eliminar la brecha de acceso a la educación superior pública en todo el país. Estamos trabajando también en alianza con importantes actores del sistema de educación superior para disminuir la brecha que hay en el acceso a las universidades. Y yo diría más allá. La propuesta del presidente Daniel Noboa es cerrar la brecha de estudiantes que no logran ingresar al sistema. Finalmente, con referencia a las deudas de los estudiantes, recalcó que a través de la ley de eficiencia aprobada en la Asamblea, consta una transitoria para la remisión de intereses y multas en los casos contraídos por los créditos educativos y becas. Efectivamente, a través de la ley de eficiencia que se aprobó el 20 de diciembre, consta una transitoria puntual para la remisión de intereses y multas en los casos de obligaciones contraídas por créditos educativos y becas. Ya existe en la página de la CENESID, lo invito a que lo ubiquen, está muy claro. Y desde el día 20, precisamente, nosotros ya habilitamos el canal para que cada persona que tenga obligaciones pendientes pueda hacer la solicitud. Sin embargo, pide paciencia hasta que salga el reglamento desde la entidad de la CENESID que regula la educación en el país. El parque más grande de la costa ecuatoriana, que se construye en Manta, provincia de Manabí, registra un avance físico del 60%. La obra está valorada en 21 millones de dólares y es financiada por la estatal Petroecuador. El megaparque centenario, ubicado frente a las costas de Manta, en la provincia de Manabí, que se proyectó en la administración del asesinado exalcalde Agustín Intriago, tiene un 60% de avance y está previsto sea entregado en junio de este año. La obra está presupuestada en 21 millones de dólares y es financiada por Petroecuador. La construcción está a cargo del consorcio Nuevo Manta.
estamos estimando entregar la obra en el primer semestre de este año. Estaríamos hablando del mes de junio, ¿no? Junio, sí. Siempre y cuando no tengamos problemas con, usted sabe, el tema del fenómeno del Niño, que el invierno fuera fuerte, que es lo que se espera, ya no un fenómeno, pero sí un invierno fuerte. Las obras de infraestructura básica ya están instaladas. Agua potable, agua servida, aguas lluvias, sistema eléctrico, sistema electrónico, todo sistema de riego, porque también tiene el parque un sistema de riego para todas las zonas verdes. Recordemos que el parque en el área total, que son aproximadamente 16 hectáreas, 7 hectáreas, 6 y un poco más, casi 7 hectáreas es área verde. Entonces toda esa infraestructura básica ya está instalada. En un 99%, 98%, lo que faltan son las conexiones ya de finales. El proyecto se levanta en el sector conocido como La Poza y contará con una colina mirador, un coliseo y un manglar para conectar el mar con la tierra, senderos y ciclovías. Está construyendo una nueva plaza cívica, posiblemente el nuevo parqueadero, va a tener 2 parqueaderos, antes solamente existía uno. Entonces el municipio vio que era poco, entonces ajustó a hacer otro parqueadero para poder dar más capacidad al acceso al parque. Las obras iniciaron en octubre de 2022. Tras el asesinato de Intriago en julio de 2023, mientras visitaba unos avances de obras del Plan Legado, posterior asumió como alcaldesa Marciana Valdivieso, quien anunció que el parque se llamaría Agustín Intriago. Públicamente pido a toda la ciudad que respaldemos esa gran obra que cambiará el destino de Manta para siempre, lleve su nombre. Megaparque Agustín Aníbal Intriago Quijano. Pero esto deberá ser ratificado por el Pleno del Consejo Municipal. Fabián Santana, Noticias Oro Mar. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó este martes 3 de enero de 2024 las primeras 150 viviendas gratuitas como parte del plan habitacional en Arenillas, provincia del Oro. Las casas son 100% subvencionadas y benefician a 614 personas, entre ellas 175 mujeres y 30 personas con discapacidad. El evento contó con la participación del gobernador Jimmy Blasio, el alcalde de Arenillas, Eber Ponce, y el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Humberto Plaza. El proyecto tiene una inversión de 3.5 millones de dólares. La idea es disminuir grandemente el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo que tiene la República del Ecuador. El bienestar que da no solamente es para las personas que aquí viven. Cada vez que se hace una vivienda, hay trabajo para muchísima gente, se mueve la economía. Esto es absolutamente positivo, no solamente para ustedes, señores beneficiados de este programa. Esto es de amplio beneficio para el Ecuador. Agradecidos con usted, señor presidente de la República, por este plan habitacional de 150 familias que albergará a 700 personas, viviendo con dignidad, con respeto, con armonía y sobre todo cuidando lo más preciado que tiene la sociedad, la familia. Con esto hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos para revisar algunos sucesos de última hora. No cambie de canal, ya volvemos. Horas con 39 minutos. Un nuevo hecho de sangre se produjo en pleno centro de Guayaquil cuando un hombre fue asesinado a bala en las calles Capitán Nájera y Lorenzo de Garaycoa. Además, otra persona resultó herida.
La víctima manejaba un vehículo tipo SUV color blanco y fue interceptada por dos sicarios que viajaban en una moto. Lograron interponerse en el trayecto del carro y sacaron a relucir el arma para posteriormente disparar varias veces contra el conductor. Finalmente este perdió el control de la dirección y terminó estrellado contra un poste. La persona que lo acompañaba resultó herida. Los sicarios huyeron y el herido fue atendido y llevado a una casa de salud al transcurrir varios minutos. Escenas de dolor se vivieron cuando familiares y allegados a la víctima llegaron al sitio y comprobaron su identidad. El vehículo blanco había sido interceptado por una motocicleta al bordo de dos ocupantes, la cual habría realizado detonaciones de arma de fuego, producto de la cual fallece el conductor y el copiloto se encuentra al momento herido en el hospital de la Selva. Casi al instante se produjo un hecho violento en las calles 25 y Letamendi. Dos sujetos fueron detenidos tras una efectiva acción policial. Por ser casi inmediatamente después, se deduce que podrían ser los autores de los disparos, es decir, los presuntos sicarios. Pero hasta el cierre de esta edición no se conocía un pronunciamiento oficial al respecto. Los dos sujetos fueron neutralizados por la policía y despojados de sus armas, en medio de un choque que se produjo como consecuencia de la persecución. Se espera conocer pormenores en las próximas horas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y este miércoles 3 de enero, el cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos fue el escenario de un hecho violento en el que 2 personas perdieron la vida y 3 resultaron heridas. El suceso ocurrió en las calles Ignacio Ibarra y Ricardo Astudillo, cerca del Hospital Jaime Roldós. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el motivo del crimen. Familiares de una anciana de 80 años quien murió tras ser atropellada piden justicia. El sospechoso se encuentra libre y sin enfrentar responsabilidades. Cristian Arias nos informa más detalles. Doña Josefa Chan Delgado era una abuelita de 80 años, el alma de toda fiesta familiar, la adoración de su esposo Jorge Alvarado y de sus hijos y nietos. Pese a su edad, gozaba de una salud y vitalidad envidiables. Pero aquel 21 de septiembre del 2023, la fatalidad se cruzó en su camino. Fue atropellada y murió tras sufrir una contusión cerebral y diversas fracturas y hemorragias internas. Entonces, al él ver que estaba todavía arrollando a mi mamá, tenía la llanta de su vehículo sobre las piernas de mi mamá, la gente que está allí le dice que retroceda. Él por la parte de adelante regresa el carro, retrocede, se baja, le echa un vistazo a mi mamá, se agacha de repente a ver cómo está la situación, se regresa al carro y se da a la fuga. La familia Alvarado logró identificar al conductor, quien se bajó del vehículo, vio el estado de la anciana y se fue sin prestarle auxilio. Se trata del doctor Roberto Falqués Mata, un médico que presta servicio en el hospital de Solca. De lo poco que hemos interactuado con él, no vemos en él una persona como que esté arrepentida. Realmente parece que él se siente inocente, ¿verdad? No ha conversado con los familiares, no nos ha presentado las disculpas. La investigación demuestra que ante la autoridad de tránsito, Falqués registra varias citaciones y multas, en su mayoría debido al exceso de velocidad, lo que haría pensar que se trata de su modo de conducir habitualmente, que le ha significado sanciones económicas, aunque esta vez el precio fue mucho más alto. Fue la pérdida de la vida de doña Josefa. Porque me dijeron que la atropellaron y según los testigos el carro le había pasado por las piernas. Y mi mamá siendo una persona tan activa, entonces yo decía, Dios mío, o sea, que mi mamá no se quede inválida o algo, pero fue peor, se murió. Este 4 de enero doña Josefa debía haber cumplido 81 años, pero lamentablemente su vida terminó aquí, en un siniestro de tránsito cuya investigación no satisface a sus familiares. En Guayaquil, Cristian Arias, Noticias Oromar. En Cuenca, una ambulancia del IES que acudía a una emergencia se accidentó en la Panamericana Sur. En el vehículo se movilizaban 2 paramédicos y el conductor. Esta mañana, una ambulancia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES se accidentó en la Panamericana Sur,
Producto del siniestro, el vehículo terminó en el río Tarqui. En primera instancia, se indicó que uno de los heridos era un paciente. Sin embargo, esto fue descartado. El incidente se dio debido a que el chofer realizó una maniobra para evitar un choque y al parecer perdió pista y cayó al afluente. Asimismo, la ambulancia se trasladaba a una emergencia. Sí, producto de que un vehículo no le dio las facilidades para el paso, indicó el señor conductor que tuvo que esquivarlo y al realizar esa maniobra perdió pista. El chofer y 2 paramédicos resultaron heridos, por lo que fueron llevados a una casa de salud, donde se recuperan satisfactoriamente. Iba el conductor con 2 paramédicos más. Asimismo estaban en estado normal, solo con golpes. Gracias a Dios no hay pérdidas humanas. El vehículo de emergencia fue trasladado a los patios de retención vehicular de Cuenca para los respectivos informes y peritajes de ley con el fin de determinar la causa del suceso. Asimismo, posterior, los peritos determinarán las causas del accidente, ¿no? Además, el IES comunicó que el carro contaba con todos los mantenimientos al día, con lo que descarta una falla mecánica del mismo. Ahora pasamos a la provincia de Esmeraldas, concretamente en la vía Aquinindé, en donde un tanquero de combustible se prendió en llamas. Según se dio a conocer, el flagelo se desencadenó tras un fuerte impacto entre la pipa de combustible y una camioneta doble cabina. El personal de bomberos de la localidad y personal médico llegaron hasta el sitio para atender la emergencia. Hasta el momento no se reportan heridos o víctimas que lamentar. Y de esta manera, Tania y amigos televidentes, llegamos a la parte final de este servicio informativo. Así es, Ligner, amigos, como siempre es un gusto compartir las noticias con ustedes. Buenas noches. Mañana tendremos más información.